Profesor Weiler, qué gran alegría tenerlo con nosotros. Usted sabe perfecto, no, voy a hacer una explicación del trato que le voy a dar en esta entrevista por, eh, por el privilegio que representa para mí personalmente, para nuestro programa de Maestría en Derecho Internacional y en general para la comunidad académica en Colombia, tenerlo con nosotros. Buenos días a todos y a todas en esta mañana en la que con tanta ilusión, francamente hablo desde mi perspectiva, pero creo que es compartida por muchos, tenemos ese privilegio de tener un encuentro con el profesor Joseph Weiler. Voy a hacer una serie de confesiones iniciales para facilitar que este sea un encuentro tan amigable, tan en confianza, tan entrañable como quiero que sea. Pero no estamos en una iglesia. No, pero... no, entonces, pero esto de la confesión es para los demás. Y es el profesor Weiler, para mí es mucho más que el profesor Weiler. Y entonces, como sé también que por la confianza y el cariño que nos tenemos, lo voy a tutear, le va a parecer muy raro a los demás y por eso es que lo voy a hacer, porque sé que eso hace parte del espacio prometido y es un diálogo, una conversación, una entrevista abierta con un jurista de tantísimo reconocimiento, pero que para nosotros es de alguna manera también una especie de padre académico en muchos sentidos, para mí en particular, gran amigo. Entonces, por eso decía que era una confesión, porque esto de tutear a una figura no es usual aquí en Colombia, pero en nuestra relación más personal sé que es lo que le hace sentir también más cómoda. Eso es como lo primero en términos de confesión. Lo segundo, que ya pasa como a ir abriendo y ir calentando los motores de esta entrevista, es, yo creo que estamos en un momento en el que no vamos a hablar de la pandemia, pero estamos en un momento de pandemia, estamos. Perdón, que creo que se cayó, perdón. Entonces decía que queremos aprovechar este espacio, aunque no vayamos a hablar de la pandemia, en el fondo creo que todo esto también tiene algo que ver y es prepararnos para esta nueva realidad, tratar de aprovechar al máximo esas enseñanzas, ese legado, esa herencia que nos deja el ser humano detrás de la gran obra jurídica, y así fue como quisimos denominar esta entrevista abierta con Joseph Weiler, ¿no? Queremos conocer, profundizar sobre la obra jurídica, descubriendo y que nos ayudes a descubrir a ese ser humano. Como a lo colombiano, ya veo que siguen llegando personas y seguramente van a seguir llegando, pero también para aprovechar este tiempo, pues no voy a dar más largas en comenzar nuestra conversación. Los estudiantes de maestría que están en el auditorio son estudiantes, unos que están iniciando su maestría en Derecho Internacional, 10 estudiantes, 9 colombianos, un ecuatoriano, con distintos backgrounds, digámoslo así, pero todos con la misma ilusión y compromiso de formarse como internacionalistas para esta nueva realidad que nosotros tenemos que enfrentar.
de alguna manera este cambio de época también que nos corresponde a estas generaciones. Y otros son estudiantes del segundo año de la maestría y algunos invitados adicionales que cuando ven un póster, una publicidad que dice entrevista pública con Joseph Weiler, pues nos piden poder aprovechar el espacio, entonces hay algunas otras personas invitadas. Pero en realidad es el ambiente de confianza del campus de la Universidad de La Sabana, solamente en el espíritu, pero en el que te hemos recibido con tanto cariño y con tanta ilusión en el pasado, y que vale la pena recordar para quienes no lo sabían, que el profesor Weiler fue quien inauguró la maestría hace 6 años y de quien muchos, pero de nuevo en el diálogo de confianza tengo que decir, yo en particular recibí un aliento especial para este proyecto de enseñar, aprender derecho internacional con visión de conjunto, con visión amplia, pero con esa especial también sensibilidad por Latinoamérica. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos y por decidir abrir tu caja de conocimientos para nosotros en esta mañana. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, como les expliqué al inicio, como es una conversación y para mí el profesor Weiler es más que el profesor Weiler, lo voy a tutear para que no se van a escandalizar los demás, que ya habrá mucha más gente y lo vamos a hacer como nos sentaríamos a tomar un café. Hay muchos temas para hablar con Joseph Weiler. Yo hice una selección de algunos, pero probablemente al final otros de los asistentes puedan proponer de algunas otras consideraciones. Pero yo quiero empezar con uno que me parece es uno de los íconos que representa la figura de Joseph Weiler para el derecho internacional. Tú no solamente eres internacionalista, eres jurista, pero en el derecho internacional hay algunos digamos, íconos en particular que representan tu obra. Y una de esas es la de una geología para explicar las etapas o esos momentos del derecho internacional. Y en ese estudio, el planteamiento es que el derecho internacional tiene como si fueran capas tectónicas, ¿no? Entonces, una etapa o una capa tectónica que sería el transaccional, otro consensual y otra etapa o capa de regulatorio. Un derecho internacional transaccional, consensual y regulatorio. Y aquí, pues esta es una forma también de ambientar a todos, porque no sé si todos conocen esa obra. Quería preguntarte por algunas cosas específicas. Y esta es una visión que planteas con qué finalidad. ¿Por qué salirse del marco para explicar el derecho internacional en términos de capas y no, por ejemplo, en la forma lineal como ordinariamente se propone? Y si se trata de etapas evolutivas, como inicia más con un derecho transaccional, interestatal, luego a los consensos y luego estamos en una etapa más regulatoria, o digamos que así como pasa en la geología, entonces las etapas todas conviven al mismo tiempo. ¿Hay una etapa ideal del derecho internacional a que debamos aspirar? ¿Qué opinas? No, porque el sentido de utilizar la metodología, no. Primera cosa, debería disculpar mi español muy primitivo. Y también disculpar la tortura de Zoom. Pero el sentido de la metodología de geología es proprio para eliminar el discurso de etapas. La pregunta
si hay una etapa ideal, es exactamente contrario a lo que quería hacer con esta metodología. La metodología, disculpad. Metodología, ¿no? Está perfecto. Además, hay que decir que tu español entre el 2014 y este momento habla muy bien sobre lo que es tu capacidad y tu fuerza de voluntad. Impresionante. Es propio para eliminar el discurso de etapas, porque lo que quería mostrar y que todas etapas existen al mismo tiempo. Que no se trata de pasar de una etapa a una otra etapa a una otra etapa. Que todas estas etapas que constituyen mezclo italiano y español, existen también hoy, existían también hace 100 años. Propio por eso, por mí no hay sentido de hablar de etapa ideal, porque todo lo que quería mostrar es exactamente el contrario, que existen todas etapas en lo mismo tiempo, también hoy. Entender derecho internacional es no solamente conocer estos dichos etapas, sino entender la manera que se relaciona uno con otro. Y si tenemos que entonces, o si podemos entender así el derecho internacional actualmente, estas etapas integradas, ¿no? Estas distintas capas tectónicas, parecería ser en todo caso que si hoy hay una tendencia a ver un derecho internacional más ampliado, ya no solamente interestatal, un derecho internacional también donde integrándose otros actores igual de protagonistas a los estados, pues van probablemente engrosando estas capas, ¿no? Esta geología del derecho internacional. ¿Cambia en algo la metodología para entender el derecho internacional cuando se agregan tantos nuevos actores a esa realidad? Es más amplia porque hay más países, más estados. Es más amplia porque hay temas, nuevos temas. Es más amplia porque hay más tribunales, más organizaciones internacionales, pero estructuralmente, eso fue mi tesis, que estructuralmente es la misma. Bueno, eso nos hace o me da pie justamente para preguntarte un poco más sobre estos nuevos enfoques de derecho internacional. Un enfoque que para nosotros es bien interesante, si lo planteamos desde el sur global, es esta visión nueva o un enfoque novedoso relativamente en el derecho internacional en el que se contrasta el norte global con el sur global. Y es verdad que la perspectiva desde la que se entiende el derecho internacional puede variar, no solamente en relación con lo que es el derecho internacional, sino también en relación con la función que debe cumplir el derecho internacional para una sociedad. ¿Cuál es tu visión sobre esos enfoques del derecho internacional más, digamos, alternativos, relativamente recientes, que contrastan el norte global con el sur global? Debería confesar que
nunca entendí este concepto de, primera vez, derecho global. ¿Qué significa? No lo sé. Y ciertamente no entiendo sur global y norte global. El problema del derecho internacional que nos impuesta una visión territorial del derecho. Países, estados, son territorios, norte, sur, este. Pero no hay los problemas no son territoriales. Los problemas son sociales. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es, par excelencia, el norte global, ¿no? Pero dentro de Estados Unidos hay todos los problemas Los. que se ve en el dicho sur global. Todos problemas sociales, todos problemas ideológicos. Por mí, la división en derecho internacional no es territorial, no es entre norte y sur, este, oeste. Son divisiones desde el punto de vista de sensibilidad humana, de problemas sociales, de ideologías diferentes, pero todas esas divisiones existen en todo el mundo. Entonces pienso que esta división norte-sur somos víctimas de la impuesta territorial de derecho internacional. Debemos, exagero naturalmente, ser polémico puedo ayudar, pero dejar el carcel de la territorialidad, que es clásicamente la manera que pensamos derecho internacional. En cambio, si el enfoque sea sobre problemas, sobre ideologías, sobre sensibilidades sociales y políticas, podemos entender mejor el estado actual del derecho internacional. Por eso, aparte, puede ser que la viejez, que no entiendo sur global, norte global, derecho global, es una palabra a la moda, pero no estoy convencido que haya un contenido real que explica algo más. Pero a pesar de eso, verdaderamente pienso que es un escapismo hablar de norte global, sur global, etc. Sin embargo, y yo creo que el punto que estás anotando es muy importante y se refiere más o debería referirse más que a un territorio, es a una serie de problemas sociales, digamos, que se compartidos. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en un problema como el de las migraciones, en el norte y en el sur hay migraciones. Sin embargo, es bien difícil. ¿El problema de qué? De las migraciones, de los migrantes. Sí. Son problemas sociales que traspasan fronteras, que por lo tanto le importan al derecho internacional. Y hay problemas de migración en Europa, pero también en todo el globo, y en particular, por ejemplo, si uno contrasta el problema de migrantes en Europa y el de migrantes en Latinoamérica, hay un abismo de diferencia. A pesar de que estamos hablando de un problema social
digamos, semejante en términos de que es migraciones. Esa perspectiva de sur global que me parece, digamos, pertinente el planteamiento de no lo atemos al territorio, sino más bien al problema, parecería ser que justamente lo que trata de acentuar es de que que los países en desarrollo, los países del sur, en esa visión norte-sur, tienen unas necesidades, un contexto diferente y por tanto la función del derecho internacional debería ajustarse o acondicionarse a esa realidad. No necesariamente las categorías de manejo del derecho internacional en el norte le funcionan al sur. En ese sentido también más social. Mi pregunta sería si es posible, la visión del sur global aparece muy atada a categorías alternativas, especialmente relacionadas con teorías marxistas del derecho. El Critical Legal Studies, por ejemplo, es un gran promotor de los Third World Approaches of International Law, y entonces estos nuevos enfoques o enfoques alternativos, pues de alguna manera también tienen su identidad en las raíces, ¿no? En donde han estado originados. Mi pregunta es si podríamos seguir alimentando una visión del derecho internacional que se ajuste, que responda a los problemas sociales de nuestro entorno, lo que Sur Global propone, pero sin que necesariamente tengamos que compartir las raíces históricas, ideológicas que dan origen a esas visiones alternativas y que en concreto pues serían raíces marxistas declaradas, digamos, abiertamente así planteadas. ¿Eso es posible? ¿Cómo lo verías? No veo claramente la conexión con el marxismo de este tema, pero tomando el problema de migración, para mí o por mí? Para mí. Para mí, esto è un buen ejemplo donde no nos ayuda mucho hablar de sur o norte, porque el problema de migración es el problema de países donde salgan migrantes y también por los países donde llegan. El problema de la migración, por ejemplo, no exactamente sur, de Siria, Turquía, etcétera, es un problema de per se. El problema de cómo controlarlo, cómo entenderlo, cómo cambiar el derecho internacional es agudo, sea en este país, sea en la Germania, en la Italia, en la Grecia, donde llegan esos. Y por eso solamente insisto que esta cosa del sur global o del sur es un problema global, no un problema del sur, el problema de todos los países, porque es un buen ejemplo. La migración que oblitera, que elimina, no es un problema que el sur global, lo que significa, necesita resolver. Es problema de la comunidad internacional a resolver, a pensar, a hallar nuevos caminos. Es un buen ejemplo, según creo, que insisto, que hablarlo en términos territoriales complica la cosa e introduce una política
un elemento politico che non aiuta a pensare sul problema mismo. Il problema è la migrazione, il problema umano, sociale, eccetera. Non problema del sur, es problema del nord come del sur. Bueno, y siguiendo con estas visiones quizá alternativas a la tradición del derecho internacional, ya nos has dicho que ese concepto de derecho global no te convence mucho. Non estarías decepcionado si hubiera presentado la visión convencional, tradicional? No, ¿cómo así? No. No, pero entonces en esta misma lógica de visiones alternativas, porque además tú eres crítico por naturaleza. Hablemos de visiones alternativas y la noción de derecho transnacional. Es que podría ser que esta nueva visión o este nuevo concepto de derecho transnacional reemplaza la de derecho internacional, o son dos nociones que navegan, ¿no?, como barcos paralelos, pero no va el derecho transnacional a reemplazar, a sustituir al derecho internacional. ¿Cómo lo ves? Discúlpame, ma Más despacio. Ni reemplazar uno l'altro, ma no sono tampoco dos naves en paralelo. Es la misma nave. El derecho internacional, el derecho transnacional, privatos, etc., están en la misma nave. Hoy, cuando enseñamos, cuando aprendemos el derecho internacional, en cada clase se habla de derecho de tratados, se habla de sujetos es una palabra española. Sujetos, tal cual. Sujetos. Si hablamos de responsabilidad de Estados, etc., en cada clase es una mezcla de derecho internacional y derecho transnacional. No son dos naves, es la misma nave, un poquito más complicada. Sobre esa complicación, la noción de derecho transnacional está necesariamente ligada más a lo privado, a lo transaccional, a lo comercial, y el derecho, o hay de esta convivencia entre derecho internacional y el transnacional, una nueva lógica, un nuevo resultado. De nuevo, debería decepcionarte. Debo decir a todo el mundo, yo doy tú a todo el mundo, non è privilegiata María Carmelina. También con mis alumnos, etcétera. Entonces, debería de nuevo decepcionarte. ¿Por qué? Doy un ejemplo. Normalmente, la mayoría de alumnos que quieren venir a mi facultad, a NYU, para hacer el doctorado, por lo menos 50% quieren hacer algo o derechos humanos o derecho constitucional. Y yo siempre pregunto, ¿por qué te interesa? ¿Te interesa por tu sensibilidad humana para ayudar
establecer un sistema con más justicia social, etc. Sí, sí, sí. Mi respuesta, entonces, debe aprender derecho administrativo, no derecho constitucional. Derecho internacional económico y no derecho internacional derechos humanos. Porque ahí, en derecho administrativo, en derecho económico, podemos ver verdaderamente la injusticia social, los problemas humanos. Derechos humanos son muy importantes, pero son más particulares, un caso, un otro caso, etc. Quien quiere ver verdaderamente la operación de derecho internacional, la creación de injusticia social, debe aprender el derecho de la inversión, no derechos humanos. Ahí, eso ilusiona, nos anima ahí más. hay la batalla. No. No, eso no me desilusiona, eso nos anima más. Sabes que ese es parte del enfoque que tenemos, de tratar de integrar los temas económicos, de relaciones económicas internacionales, con los temas de protección de persona humana y de justicia social. Y entonces voy a hacer una última pregunta sobre estas visiones alternativas o agregadas o sofisticadas del derecho internacional actual. Global Administrative Law. ¿Cuál es el papel que cumple ese nuevo derecho administrativo global en la barca en donde ya están el derecho internacional y el derecho transnacional? Es muy simple, no, ¿cómo se dice? Very simple. Simple, sí, muy simple. Muy simple. Muy simple. Hay funciones de gobernanza que tradicionalmente fueron función del Estado, bajo derecho administrativo. En los últimos 30 años, más o menos, con mucho vigor, muchas de estas funciones son pasados en manera natural, en manera necesaria. ¿Cómo se puede, por ejemplo, controlar el mundo digital, plataformas digital en el contexto solamente de un Estado? ¿Cómo se puede controlar problemas del ambiente en un contexto solamente nacional? No es posible. El control, el regulamiento. La regulación o reglamento. Sí. Ok. A menudo son bajo derecho administrativo. Hoy mismo, si los ojos, podemos ver que mucho control es a nivel internacional y no a nivel de un estado particular. Eso es el fenómeno de Global Administrative Law. Funciones que antes fueron sobre todo, no exclusivamente, bajo derecho nacional, ahora son bajo derecho internacional administrativo, con muchas organizaciones internacionales. Entonces, el fenómeno de Global Administrative Law ha dos sentidos. Uno es el fenómeno mismo. El segundo es el campo de estudio, cómo estudiar este fenómeno para dar respuestas
que hasta ahora no hay respuestas mucho adecuadas, pero es lo que hace Global Administrative Law como campo de estudio, de comprender que debemos dar atención a este fenómeno. ¿Por qué? Porque le consecuencias por el ser humano, por el individuo, por el ciudadano, son pesados. Esto es la lógica de Global Administrative Law. Y en esa medida, quien estudia Derecho Internacional hoy debería también, o sea, es como un enfoque necesario también para entender la organización, la función, la lógica del derecho internacional hoy, comprender también el Global Administrative Law, o esto es agregado pero no necesario. No, es indispensable. Si fuese yo el decano, habría un enseñante, un profesor de Derecho Internacional que no enseña Global Administrative Law. Si habría el poder, no estaría profesor en mi facultad. Tomamos nota, tomamos nota. De no nombrarme como decano, ¿eh? Bueno, con esta visión de alternativas del derecho internacional, yo creo que todos estamos esperando, bueno, no sé si todos, no es verdad que diga todos, pero muchos estamos esperando una respuesta de Joseph Weiler sobre qué es el derecho internacional. Para Joseph Weiler, en este momento, después de toda esta historia larga de no solo la academia, sino la práctica en el derecho internacional. Questo è una broma, ¿no? No. Danos una síntesis que para estudiantes que están iniciando sus estudios de maestría en Derecho Internacional haga parte de ese horizonte de nociones, de experiencias sobre Derecho Internacional. Pero hacerlo en 5 minutos es un desafío. Pero tengo una respuesta muy fácil. Derecho internacional es todo el derecho que tiene un impacto que no viene del Estado nacional. Si no viene del Estado nacional, es derecho internacional. Hay tipología diferente, como hemos ya dicho, Global Administrative Law, derecho internacional clásico, etcétera, etcétera. Pero esto es una cosa para mí demasiado alemana, de entender una síntesis, una definición que sea derecho internacional. Yo estoy una criatura del sistema common law que empieza de abajo y va en alto y nunca llega. No creo en el tentativo de definir lo que es derecho internacional. No puedo hacerlo ni siquiera, o tampoco lo que es derecho constitucional. Es como la pornografía. Cuando lo ve, lo sé. Ay, ese es el ser humano detrás de la obra jurídica que nos encanta conocer. Vámonos a un tema de derecho internacional con el que también por experiencia podría seguramente darnos visiones muy enriquecedoras. Este es un gran debate, yo creo que es un debate muy vigente y es sobre la legitimidad de los tribunales y de los órganos internacionales. Hay distintos enfoques
para explicar o para criticar la falta de legitimidad o las condiciones de legitimidad que deben cumplir los tribunales y los órganos internacionales en su tarea judicial o de interpretación del derecho internacional. ¿Cuáles crees que son esos criterios que deberían guiar la valoración sobre si es legítimo o no lo que hace el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal del Mar, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cualquiera de los órganos de Naciones Unidas? ¿Cómo valorar si es legítima o no la tarea que realizan cuando hay muchas críticas sobre la falta de legitimidad democrática, la ideologización que hay en estos ámbitos internacionales, la manipulación de unas visiones sobre otras? ¿Qué idea de legitimidad y criterios de legitimidad nos podrían ayudar mejor a valorar ese trabajo? Primero, nadie hasta ahora non ha dato, come quieras tú, una definición que significa legitimidad. Normalmente, en 80% de casos, quien ha perdido la causa empieza, ¿cómo se dice? To scream. A cuestionar. No, más que cuestionar, to scream. Sí, sí, a gritar. ¿A qué? A gritar. Ok. A gritar, sí. Exactamente, a gritar. A gritar. Este tribunal no tiene legitimidad. Si hubiera vencido, ganado la causa, hubiera dicho qué fantástico tribunal internacional. Entonces, podemos eliminar del discurso crítico de tribunales internacionales 80% porque si hubieran ganado, hubieran dicho fantástico, etc. Segunda observación. Vemos esto también en el contexto nacional. La legitimidad del Corte Suprema americano. ¿Cómo es posible que ha decidido Roe against Wade, que ha permitido el aborto? ¿Cómo es posible que ha permitido el matrimonio homosexual? Que estoy de acuerdo, necesito decirlo. Y inmediatamente, cuando la gente no es satisfecha con el resultado, utilizan esta palabra no es legítimo. Pero normalmente es legítimo. Son jueces. Estaban nombrados o elegidos de manera normalmente bastante transparente. Y deciden con sus conciencia jurídica según la ley que hayan enfrente de ellos. Pero hay problemas. Queremos ver en tribunales importantes, también tribunales internacionales, por ejemplo, más mujeres. Ahí hay un problema grave, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. La mitad de la población del mundo no es adecuadamente representado en esos tribunales, que es importante por dos razones. Uno, porque es simbólico. El otro, porque hay sensibilidades diferentes. La misma cosa, si tenemos un tribunal nacional o internacional, que todos jueces, a veces viejitos como me, blancos,
viejos hombres, pero si también pertenecen a la misma ideología, puede crear un problema de legitimidad. Porque queremos que visiones diferentes de la ley, del problema de hechos, que visiones diferentes hacen parte de la deliberación, de saber que voces diferentes fueron en la mezcla de la decisión. Y cuando eso no existe, hay un problema real de la apariencia y puede ser, en fondo, de la legitimidad de tribunales internacionales. Pero a menudo hay las gritas, no las gritas que verdaderamente ponen problemas de legitimidad, mas las gritas normales, la condición humana de una persona que ha perdido su causa. Yo creo que eso para los colombianos que estamos reunidos acá tiene mucho sentido con lo que en nuestra realidad nacional está sucediendo. Por favor, no. Para el ámbito público, pero no vamos a hablar sobre la realidad nacional, sino que estás poniendo justamente un punto bien importante sobre nuestras propias percepciones sobre lo que es legítimo y no es legítimo, ¿no? El involucramiento de nuestras emociones también en relación con las decisiones de los jueces y de los órganos internacionales. Y entonces esto me da lugar, justo por la representatividad necesaria en la deliberación a la que hacías referencia, a preguntarte algo que también por tu experiencia, que por el caso Lautsi quedó, digamos, muy claro la propuesta que se estaba haciendo, enfrentada, digamos, en el caso Lautsi, y que nos sirve para entender mejor nuestro papel en la preparación para llegar a esos tribunales o a esos órganos internacionales. Cada uno de nosotros tiene sensibilidades distintas. Nuestra propia cultura, el lugar donde nacimos, nuestras convicciones personales, bien sean religiosas o no religiosas, el lugar donde estudiamos, los profesores que tuvimos, es realmente nuestra identidad responde a muy distintos insumos que han hecho parte de nuestra historia personal. Esa combinación de distintas raíces personales también en algunos casos supone que para quien tiene una fe y para quien no la tiene, hay una visión particular de la vida y también una visión particular para leer el derecho. Quien interpreta el derecho tiene que interpretar, pues, la norma, la fuente, digamos, jurídica, pero no podemos negar que hay un marco personal, una sensibilidad personal, creo yo, que viene de toda esa historia, ese background, ¿no?, de quienes somos, de nuestra identidad. En un mundo pluralista, en una sociedad pluralista que necesita de la deliberación, y especialmente en las cortes y en los órganos internacionales que para el propósito de nuestro estudio, llegar quizá con la historia personal de venir de un país en vía de desarrollo, de un país súper desarrollado, venir siendo mujer, siendo hombre, todo esto da mucha riqueza a la perspectiva de ese órgano o de ese tribunal. Pero hoy en día da la impresión de que está vedado, está quizá un poquito o mucho,
como un prejuicio muy grande frente a las personas que puedan tener creencias religiosas. Llegar al ámbito público o a un organismo si tiene creencias religiosas puede significar no ser imparcial. Pero no es más imparcial una persona que no tiene creencias religiosas, digamos, un ateo, un agnóstico o un creyente. Ninguno de los tres es neutral, digamos, absolutamente neutral. La imparcialidad necesita otras virtudes. ¿Cuál es tu visión, sobre todo para ilustrar a todos, y luego quizá algunos detalles de cómo podemos lograr un diálogo mucho más enriquecedor, construir puentes entre creyentes y no creyentes en la esfera pública internacional? Me parece que en este caso tú has puesto una respuesta y no una pregunta. No. Estaba contextualizando. Es una broma. Escuche. Esto es un otro ejemplo que questo non è un problema sur-nord. Questo problema existe en Colombia e existe en Alemania. Existe en Estados Unidos, existe en Italia, existe en Singapur. Representa la vittoria quasi total nel pensiero actual della logica della Revolución Francesa, que la religión es una cosa privada y no puede mostrarse en el ambiente público. Es raro. Si nombramos un juez, por ejemplo, que es verde, sensibilidad fuerte ecológica, esperamos que este juez, nel dibattito fra los jueces, sensibiliza los otros jueces a los aspectos ambientales, ¿no? Es normal. Y si hay un juez, decimos socialista, nadie va a decir, esto, tu opinión, tu manera de ver las cosas es socialista, eso no puede ser parte de la deliberación. A menudo fue nombrado porque es socialista, para dar diversidad a los tribunales nacionales e internacionales. Hablamos por el momento gobierno, Consejo de Ministros. Si nombramos una mujer, ella dice, hay demasiado poco mujeres en este Consejo de Ministros, nadie va a decir, eso es un argumento que no es legítimo. Cuando nombramos un juez o un ministro, por ejemplo, católico, eso dice, no hay demasiados católicos. Aquí no es la iglesia. Es raro. Es la victoria del pensamiento de la Revolución Francesa. La religión es una cosa privada que no puede mostrarse en el ámbito público. Al mismo tiempo, el juez católico, por ejemplo, un ministro católico, por ejemplo, es más claro hablar de jueces. Cuando acepta de ser juez y hace el juramento, debe ser honesto, que va a decidir según la ley y no según la convicción religiosa personal. Es normal. Y lo hacen, pienso, casi todos. Un juez puede decir, esto no corresponde en una decisión a mi fe personal,
pero la Constitución americana, la Constitución colombiana, la Constitución chilena, necesita esta decisión. Estoy juez colombiano, americano, chileno, italiano. Pero eso es el mismo problema para un socialista, feminista, ecologista, neoliberalista. Todos deben aceptar esta disciplina. Al mismo tiempo, es importante que la sensibilidad que un ecologista o feminista o católico o católica pueden añadir a la deliberación es importante. La sola cosa que me hace reír, que es ser aceptado cuando un ecologista o una feminista o un neoliberalista lo dice, claro. Cuando un católico o católica lo dice, esto es por la iglesia, no por el tribunal. Pero eso es el problema. El problema no tengo una solución. En inglés se dice silver bullet. Pero por lo menos las cosas que escribe. Has escrito. Insisto a recordar a la gente que no es diferente la situación de una persona de fe religiosa, por ejemplo, de fe católica, de uno con una fe neoliberal o una fe feminista o de fe. Aquí veo un fenómeno muy interesante, que también eso me hace de vez en cuando reír, que a menudo los liberales son los más iliberales, porque no todos, naturalmente, ma el loro liberalismo cubre solamente otros liberales. Eso, en mi opinión, que me parece muy sencillo y muy lógica. Para mí es difícil entender cuando la gente no lo entiende. Y justo en esa línea, sin hablar de casos particulares, pero porque... Sí, por favor, no me pones en la política colombiana. No, sin hablar de casos particulares, pero utilizando un poquito los casos europeos de símbolos religiosos en el ámbito público, que de alguna manera son un poquito contradictorios, algunos de estos casos de la Corte Europea de Derechos Humanos. Los funcionarios públicos, las personas que trabajan en el ámbito público tienen una especial responsabilidad frente a toda la comunidad. En el sistema europeo de derechos humanos, el Tribunal Europeo hace que a limitar la presencia de símbolos religiosos en el ámbito público. Sin embargo, tú ganaste la UCI en la sala plena, en la gran sala de la Corte Europea. ¿Cuál es el mensaje que uno podría sacar hoy, el estado de cosas actual, sobre las lecciones del UCI respecto de la presencia de símbolos religiosos en el ámbito público? Bueno, ir contra la religión laicista francesa no es fácil. Entonces, no es sorprendente que hay resistencia. Entonces, no podemos esperar, porque no vivimos en paraíso. No podemos esperar que sea una decisión del Tribunal de la Grande Cámara de Estrasburgo. Después, todo el mundo
va a aceptar, ah, sí, señor, etc. Es una guerra cultural que continúa. Es necesario luchar cada batalla. Por ejemplo, en otro caso, una musulmana en Bélgica, que esto en el sector privado, para mostrar la mezcla entre transnacional, constitucional, administrativo, internacional. La empresa donde trabajaba ha prohibido el fular. Ella, musulmana, que no había ningún quejas contra su trabajo, es solamente el hecho que venía al trabajo con el fular, le han despedido. ¿Es español? ¿Despedido? Sí, despedir, perfecto. El Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de la Unión Europea, ha dicho sí puede despedirla. Es una aberración. Necesitamos criticar, escribir, protestar, ma hace parte de la guerra cultural sul tema della religión nel espacio público. Y lo que para mí como jurista fue muy interesante fue la fuerza de la palabra neutralidad. Porque la empresa decía, tenemos una política de neutralidad. Bajo esa política de neutralidad, pienso en español, Sí. no podemos permitir el fular hijab en nuestra empresa. ¿Qué neutralidad? Si uno llega con un animal rights, todo eso no hay problema. Pero con el hijab o la cruz o kippah, questo no. Pero es una batalla que hemos perdido. La guerra continúa. Y no estoy ni optimista ni pesimista. Necesitamos luchar. También es verdad en este tema del Cultures War que entre los propios creyentes se necesita ser mucho más respetuoso, tolerante. Quizá también hay una carga adicional que debería, en la que se podría contribuir una persona con fe, con otras religiones, ese diálogo, digámoslo así, interreligioso. Pero el Cultures War ha generado una excusa también para, en favor de la religión laicista francesa, cuando entran los temas de religión, generan terrorismo, generan problemas, generan más enfrentamientos. Es decir, ese fenómeno de la guerra cultural o entre culturas parecería alentar el Estado laicista, ¿no? Secular, pero que arrincona a las visiones de creyentes. ¿Cómo? No, la guerra cultural non è una excusa para nada. La guerra cultural è una descripción del estado actual cultural, político, social en Europa, en todo el mundo prácticamente. Estado laico en Europa, porque Europa es un continente laico con la excepción de Polonia, un poquito la Grecia, la Malta.
è un continente laico, i cristiani sono una minoranza. I cristiani praticanti sono una minoranza, pochissimi son. Las iglesias son vacías. La guerra cultural es la descripción. Vamos a ver qué pasa. Como decía hace 2 minutos, no estoy ni optimista ni pesimista. Es importante luchar por un pluralismo, no por la cruz. Cuando escribí este libro, La Europa Cristiana, 1000 personas, todos entrevistas, periodistas, ¿cómo es posible que un judío practicante escribió un libro de la Europa Cristiana? Y mi respuesta fue, cuando escribí este libro, no fue judío practicante, fue constitucionalista practicante. Esta guerra cultural es importante hacerlo bajo la bandera de pluralismo constitucional del Estado verdaderamente democrático liberal. La cosa que a menudo me hace un poquito triste, cuando veo, por ejemplo, católicos que han integrado la idea francesa que la religión es una cosa privada. Estoy católico domingo cuando voy a la iglesia, participo en la mesa, la Eucaristía, etc. Pero lunes a trabajo, nadie debe saber que estoy cristiano. Eso me hace triste. Pero es la decisión personal de cada persona. No podemos imponer cómo tratar este tema por... creemos en pluralismo, en la libertad de conciencia. Así es. Y siguiendo en esta línea de pluralismo, uno de los desafíos, creo yo, del derecho internacional actual es este dilema entre universalismo y particularismos. Sigue siendo un desafío importante. Los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, esa emergencia del derecho internacional de los derechos humanos, han puesto el acento en la necesidad de unos principios y valores universales. Las nuevas expresiones de los derechos humanos, por ejemplo, en el ámbito transnacional, empresas y derechos humanos, vuelven a poner el acento en que hay o debería haber un sustrato mínimo de principios y valores universales. Pero al mismo tiempo, esto puede ser mínimo, mientras que el derecho se acondiciona a los contextos políticos, sociales, culturales de cada país. Sin embargo, ese es el contexto. Sin embargo, hay muchas críticas a esta visión de universalidad de los derechos humanos. Una, o por lo menos de exigencias mínimas que se desprenden de la dignidad humana. Una, quizá que puede tener raíces históricas, como una imposición eurocentrista del derecho internacional. Otras, porque entienden que esta es una visión que de alguna manera reclama una visión de derecho natural o de atender a, y para un positivista esto resulta irreconciliable. Y quizá otras porque en la práctica pues puede observarse que esas exigencias de, por ejemplo, no discriminación, libertad de cultos, derecho a la libertad de expresión, no se vive así en todos los países y que por tanto es una mera teoría.
Es posible y deseable seguir defendiendo la visión de universalidad, de exigencias mínimas relacionadas con la protección de la persona humana. ¿Qué opinas? Hay una respuesta sencilla, sí. Sí puede defenderlo, pero aceptando, conociendo, viendo que el derecho internacional deja mucho espacio para la diversidad. Tenemos un ejemplo. Estados Unidos protege la libertad de expresión. La Alemania protege la libertad de expresión, justo. Y nadie decía que uno u otro en violación de derecho internacional. Pero en Estados Unidos, una marcha, esto es español, march, la gente que... Una marcha con banderas nazistas es protegido bajo la libertad de expresión según la Constitución americana. En Alemania, una marcha con banderas nazistas termina lo mismo día en prisión, en cárcel. Las dos soluciones son aceptadas por derecho internacional. Entonces, esta idea universalismo en una dictadura occidental, etcétera, es muy exagerado. ¿Por qué hoy mismo, últimos años, de nuevo hallamos este discurso universalismo y particularismo? Por dos razones. Situación de la mujer y el problema de matrimonio homosexual o la homosexualidad. Mi respuesta a tu pregunta sobre la legitimidad de tribunales es la misma aquí. Quien no quiere dar igualdad verdadera, plena a mujeres, grita particularidad, dictadura del universalismo del derecho internacional. Y hacen la misma cosa con el tema de la homosexualidad. No le gusta la evolución del derecho internacional en estos sectores y empiezan a gritar universalismo, etc. Mi respuesta es la misma. Si hubiera... es una evolución. Debemos reconocer que hace 100 años en Estados Unidos no se podían casarse blancos y negros, y la gente sentía la misma, ¿cómo es posible, contrario al derecho natural, bla, bla, bla. Judíos no podían participar en la vida pública como ministros, miembros de parlamentos, etc. No hace 2000 años, hace 120 años. Con la misma cosa, ¿cómo es posible? Estamos en una sociedad cristiana, bla, bla, bla. Entonces, derecho internacional ha un gran espacio por diversidad, pero algunas cosas no se puede cometer. Debería comprometerse y debería comprometerse en una específica de la justicia. No hay una visión única de la justicia. Pero, al fin de cuentas, el premio Nobel, ¿cómo se llama esto indiano? Tengo Alzheimer para nombres. ¿Amartya Sen? Exactamente. Amartya Sen. Amartya Sen
escribió un libro fenomenal sobre el tema de la justicia nacional, la justicia internacional, el tema de la justicia. Y decía, es muy difícil, casi imposible, tener una visión común de qué sea la justicia. Pero aquí fue su genialidad. Decía, cuando vemos la injusticia, sabemos. Entonces, sea que el derecho internacional puede determinar lo que es injusticia. Así es. Bueno, ya yo también quiero dejar un espacio porque hay algunas personas que seguramente quieren preguntarte cosas, pero en esta línea de justicia y con la ilusión de... Escucha, sí. Estos Zoom, si hacen lo que haga yo, algunos de ellos ahora preparan el desayuno, otros Yo miran, no creo que eso esté pasando. Otros miran un film interesante por la televisión. Vamos a hacer una prueba. No debemos engañarlos. No, conociendo, lo hago yo. Conociendo a los míos, no creo eso. Vamos a hacer una prueba. Quienes estén conectados, prendan su cámara en este momento. Yo no creo en los santos. Acá estoy solamente mostrando que estamos muy involucrados. ¿Estamos en la sala? Estamos en la sala. ¿Esto consistente con COVID? Male. Entonces, puede ver que sí estamos, aunque puede ser que tengamos el cafecito y el desayuno al lado, estamos conectados, estamos muy interesados. Y por eso, mi última pregunta directa es sobre las recomendaciones, consejos de el ser humano y el jurista que nos quiera dejar a estas nuevas generaciones de internacionalistas. Uno, en términos de, digamos, de vida, de historia de vida, y dos, si es posible y lo ves pertinente, casos que deberíamos estudiar profundamente para comprender nuestro papel actual de cara a el derecho internacional que necesita nuestra sociedad. Escucha, fue mi padre, el rabino, no yo, para dar consejos. Un consejo me daba en este tema. Cuando lo dicho, que quería estudiar derecho, me decía, el mundo estaría mejor si tú haces fontanero. Entonces, esto es mi primer consejo. Es una profesión que tiene muchos peligros por el ánima, porque es una profesión venal. Es una profesión donde el cliente, el rey, para hacer ganar el cliente, la gente es tentado de decir y hacer muchas cosas. Entonces, atención, los médicos son también venales, pero no tienen este dilema porque profesión ayudar a la gente a ser healthy. Sí, ayudar, colaborar, servir. Health.
Saludable. Claro. Saludable. per, ecco, eso, y salvar la vida. Pero nosotros juristas tenemos muchos más grandes peligros por la ánima. Es la estructura de la profesión de jurista. Y ahora mi consejo, de veras no tengo un consejo, porque cualquier come un cura, un rabbino, eccetera, seguir la coscienza, non perder elemento umano, pero a veces, a menudo, también los curas, los rabinos tienen razón. Entonces, no perder en esta profesión muy peligroso la conciencia humana y los principios humanos, sublimarlos por éxito profesional. No tengo un consejo más relevante. Voy a abrir la posibilidad a que algunos de nuestros invitados y estudiantes, si está bien para ti, te puedan hacer comentarios o preguntas. Considerar ser fontaneros, ¿no? Adelante. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta. Daniel es estudiante de primer semestre de maestría, así que preséntate, Daniel, porque además tú enseñas Derecho Internacional en tu ciudad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Profesor, buenos días. Un gusto poder compartir con usted, incluso bajo estas enormes limitaciones. Usted no existe en mi vocabulario, señor. Escucharon lo del tú cuando yo inicié, por eso hice la confesión, entonces aplica para todos. Muchas gracias. Profesor, la pregunta que yo quiero hacerle es concerniente a uno de los temas que le planteó la doctora María Carmelina sobre la legitimidad en el orden del derecho internacional. Para hacerle la pregunta, yo quiero, digamos, rápidamente contextualizarlo con este ejemplo. Cuando se conoció la sentencia en el caso de Jean Paul Akayesu, en el contexto del genocidio ruandés, no hubo en ese sentido una respuesta agresiva por parte de la comunidad internacional y, si se quiere, por parte de muchos políticos en el mundo, de cuestionar la legitimidad del Tribunal Penal para Ruanda, incluso bajo el entendido de que este tribunal fue creado por disposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero acá, específicamente en América Latina y más específicamente, si se quiere y me permite la explicación, de México hasta Argentina, cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma una decisión amparada en la doctrina del control de convencionalidad y le dice o le ordena al Estado, a título de reparación, modificar una disposición de su ordenamiento jurídico. Ejemplo, en el caso Boyce y otros contra Barbados, que expresamente le ordenó modificar una disposición de su constitución, muchos sí comienzan a cuestionar la legitimidad del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Habiendo explicado esto, profesor, mi pregunta es, ¿no le parece que el aspecto de la legitimidad parece que tuviera una percepción distinta dependiendo del tipo de asunto que estemos decidiendo?
Es decir, ¿no le parece que el asunto concerniente a la legitimidad casi que cambia dependiendo de la latitud donde nos encontremos? En realidad no. En realidad el contexto que tú apenas hablaste determina la reacción, pero no la legitimidad misma. La reacción utilizando la palabra no es legítimo. Pues eso sí, es siempre el contexto cuando las gritas son más altas. Un contexto, sobre todo cuando una norma internacional es en conflicto con una norma constitucional del propio país. Pero dos observaciones. ¿Es verdaderamente posible que todas constituciones en el mundo, que todas constituciones en Latinoamérica, en todos aspectos, corresponden a la norma de derecho internacional? No. Y cuando los estados han firmado el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, sabían eso. Sabían que hay la posibilidad que un día, pensando siempre otros países, no nosotros, normas constitucionales pueden ser puestos en duda del Tribunal Internacional. ¿Ma qué sirve este Tribunal Interamericano o el Tribunal Europeo si de vez en cuando no protesta contra una... Eso es el deber de esos tipos de tribunales. Por eso hemos creado esos tribunales. Porque si la justicia constitucional, los derechos humanos fueron siempre protegidos dentro del sistema nacional, ¿por cuál razón establecer un tribunal internacional? Esto es mi primera observación. Para mí, normalmente hay excepciones, pero normalmente la legitimidad de un tribunal internacional tipo el Tribunal Interamericano, la prueba de fuego, exactamente en estos casos que sin miedo, con coraje, dicen también a un país importante, vuestra constitución no corresponde a la norma interamericana. Segunda observación, que a veces tribunales hacen errores. ¿El Tribunal Constitucional colombiano nunca hacía un error? A veces los tribunales conocen que hacía un error. 5 años después cambian la jurisprudencia. Pero es la verdad que de vez en cuando, porque solamente Dios no hace errores, tribunales internacionales hacen errores. Y es importante protestar, de cuestionar, etc. Pero esto no implica la legitimidad. Tengo un problema con esta palabra porque no me gusta. Con la legitimidad de tribunales internacionales. La prueba de un verdadero problema de legitimidad si hace errores en continuación. Si todos los países dicen que fue un error, pero no solo una vez, que en continuación hay una jurisprudencia errónea. En este caso, hablaría de problemas de legitimidad. ¿Ma esta es la historia del Tribunal Interamericano? No. Normalmente la jurisprudencia es aceptada. Y de vez en cuando no es aceptada, también cuando tienen razón, y a veces hacen un error.
Es la condición humana, errar humano est. Muchas gracias, profesor. Doctora, muchas gracias. No, adelante. Yo tengo una pregunta. Y está relacionada con el rol que jugó en ese comité que se generó para revisar las situaciones de la FIFA. Yo quisiera saber qué lo motivó a ser parte de ese grupo y qué lo motivó a salirse del grupo y enviar la carta de la cual se habló tanto en algunos medios de comunicación. ¿Cuáles fueron esas motivaciones personales y si hubo motivaciones jurídicas detrás de esos actos? Son muy sencillas. La FIFA es una organización. Cuando fui nombrado miembro del Governance Committee, por mis amigos, por la gente, eso fue más importante de fuese miembro del Consejo de Seguridad. FIFA, fútbol. Podía ver todos match que quería. ¿Qué chance has? Pero sabemos que que el fútbol es un fenómeno social, político, humano muy importante. Entre 2 y 4% del GDP mundial. ¿Puedes imaginar eso? Se habla aquí de miles millones de dólares cada año. Es una cosa que es más seguida de cualquier otro juego, otro film, otra serie televisiva. Todo el mundo. Es un fenómeno verdadero global. Norte global, sur global, este global, etc. Tenía corrupción fenomenal. Sabemos todo, la historia de Blatter, etc. Entonces, después, enésima escándalo con Blatter, Infantino fue nombrado como nuevo presidente de FIFA con la promesa de cambiar FIFA, limpiar FIFA, con un reglamento muy progresivo. La integridad de fútbol, fantástico. Él me encontré y me ha persuadido de ser miembro de este Governance Committee. El Governance Committee tiene, entre otras cosas, la carga de asegurar la integridad de la organización y la integridad del fútbol mundial. Aparte de amar, adorar, no tengo palabras suficientes el fútbol. También trágicamente porque mi equipaje nunca ha ganado nada. Equipo. Mi equipo, la Fiorentina, nunca ha ganado nada, pero también esto aceptó. Y el primer día, semanas, meses fueron prometidos. Sobre todo, han respetado el principio de la independencia de la Comisión de Governance, de seguir lo que hemos pensado es justo y no decidir según conveniencias políticas, económicas, etc. Pero después, 3, 4, 5 meses, hemos descubierto que todo eso fue una máscara, que la independencia no estaba asegurada
Y cuando hemos ofrecido resistencia, la solución fue de despedir el presidente de la comisión, el jurista portugués Miguel Maduro. 20 minutos después he dado mí misma también la dimisión, porque Navi Pillay, que conocéis como presidente de la Comisión de la ONU de Derechos Humanos, etc., escribió a título justo en su carta de dimisión cómo puedo participar y hacer parte de una organización que no respete propio regolamento de integridad. Una historia sencilla. Y ahora veo el match por televisión. El juego por televisión, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Aquí estoy pesimista. No veo ninguna manera que FIFA va a cambiarse. No veo ninguna manera que FIFA verdaderamente va a cambiarse. Ni a nivel de FIFA mundial, ni a nivel de confederaciones regional, ni a nivel de federaciones nacionales. La corrupción es endémica. ¿Es una palabra española? Endémica, sí, endémico. La corrupción es endémica. Aquí estoy verdaderamente muy pesimista. Bueno, muchachos, ¿alguien quisiera hacer otra pregunta, consideración, opinión? De Alejandro, adelante, luego Ivonne. Buenos días, doctor Weber. ¿Dónde es la misericordia cristiana aquí? ¿Lo dices por por ti o por ellos? Por mí. Adelante. Doctor Weiler, muchas gracias por su presencia esta mañana. Mi pregunta orienta a lo que ahorita hablábamos sobre permitir las expresiones religiosas en el ámbito público. Y está pues como orientada frente a esa paradoja de la tolerancia. Quizá el liberalismo, el paradigma liberal, es temeroso de permitir el uso de esas insignias religiosas o la expresión pública de una concepción religiosa por el temor a que quizás esas concepciones tienen tras de sí, como todo paradigma, permitir el acceso a unos derechos y negárselos a otras personas. En el caso específico, digamos, por ejemplo, de la religión católica, que tiene una posición o una postura específica frente a, digamos, el derecho de autodeterminación sexual de la mujer o frente al acceso al matrimonio para personas homosexuales. Tenemos por otro lado la creencia musulmana que asigna un rol específico a la mujer en el entorno social. Entonces, orientado como a ese paradigma de la tolerancia de Popper, ¿cómo evitar a partir de esa permisión de expresión de las particularidades en el entorno público de unos paradigmas que como tal niegan ciertos derechos a ciertas personas? ¿Cómo lograr que se permita o que se continúe con una idea que habilite la expresión de todos los paradigmas, pero sin que esos paradigmas que niegan ciertas cosas terminen colonizando esa visión pública o esa permisión legal del ejercicio de las expresiones tan diversas que conllevan todas las visiones, sean religiosas, sean culturales, etcétera? No sé si de pronto me di a entender bien, pero mi pregunta es orientada a eso. ¿Cómo habilitar desde un paradigma liberal que habilita todas las, o que intenta habilitar todas las posibilidades de pensamiento, pero en la esfera privada, temiendo que en el ámbito de lo público termine colonizándose por parte de una visión especial del mundo esa permisión y termine retrocediéndose frente al derecho de permitir la pluralidad en el ámbito de la cosa pública? Muchas gracias, doctor. No es siempre simple esta decisión, pero
algunas observaciones. El primero, hay principios laicos y religiosos que no podemos comprometer. Tenemos el caso de Abraham y su hijo Isaac. Si hoy mismo alguien viene a decirnos, mañana tengo mi hijo, empiezo a caminar en la autostrada de Bogotá 3 días y voy a sacrificarlo porque Dios mismo me ha dicho de hacerlo, como Abraham. Dios mismo. Nuestra reacción debería estar, si tú hay solamente un paso con este programa tuyo, va en cárcel por attempted murder y abuso de menores. La libertad religiosa no es absoluta, pero el principio más importante, hay principios como la vida humana que no podemos comprometerlos. Pero hablando de 2 otros ejemplos que has dado. Un tercero, ma en lo mismo campo, el divorcio. No hace mucho tiempo que en países católicos la iglesia luchaba para no permitir el divorcio. Este fue un error no solamente político, ético, moral, fue un error religioso, porque la prohibición del divorcio es una cosa católica. Nosotros somos católicos. Para nosotros el matrimonio no es entre 2 personas, bilateral, es trilateral. Mujer, hombre y Dios, sacramental. Entonces, para nosotros, el divorcio no es posible. Pero, por un laico, por un musulmano, por un judío que permiten divorcio, ¿por qué imponer una disciplina católica que es específica al catolicismo? ¿Me entiende? Ahora pasamos a la situación de la mujer en matrimonio de homosexuales. La pregunta que el católico debe poner a sí misma es esa. Esta prohibición, no solamente matrimonio homosexual, relaciones homosexuales, justo, es una cosa católica para los católicos o debe ser una norma universal. Eso es el problema principal. ¿Es verdaderamente como una norma de no matar? ¿Es verdaderamente este tipo de norma universal? Porque tantas normas católicas son universales, no matar, etc. Y yo no estoy seguro. No estoy seguro si la actitud vis-a-vis mujeres, sobre todo vis-a-vis homosexuales, debemos definirlos como una norma universal del ser humano o como una norma católica. Nosotros católicos, nuestra comunidad de católicos, no aceptamos este tipo de relación sexual. Eso es el problema. Si tú piensas que esta norma es una norma universal, puedes también preguntarte, entonces, ¿por qué Dios ha creado homosexuales? Pero esto es un otro discurso, no para hoy. Mas si tú decidas que esta norma es verdaderamente una norma universal,
por todos seres humanos, y no solamente por ellos que aceptan la alianza católica, que aceptan, etcétera, deberías luchar sin miedo. Pero yo no estoy seguro de eso, porque la misma norma existe en mi fe, el judaísmo, pero mi concepción, eso es como no comer cerdo. No hay nada de mal de comer cerdo, mas es prohibido para judíos y musulmanes. Pero no pensaría nunca de imponer eso. Y cuando el gobierno de Israel hace muchos años ha intentado de prohibir cerdo en Israel, luchaba contra. Yo nunca en mi vida comía cerdo, pero no es una norma de imponer a no judíos o laicos. Entonces, eso es el problema. No puedo darte una respuesta. Mas si tú crees, no porque tú solamente eres católico, pero que esta norma católica es también una norma universal, deberías seguir tu conciencia normativa, valorativa. Son problemas no sencillos. Sí, efectivamente, grandes desafíos. Ivonne, adelante. Gracias. Bueno, mi pregunta es específicamente sobre el papel del derecho internacional en el apoyo a Latinoamérica como región para salir adelante de los problemas que tenemos. Entonces es una pregunta compuesta. La primera es, dentro de los múltiples problemas que tenemos nosotros en nuestra región, ¿cuál consideras que es tal vez el más importante, el fundamental de resolver? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo el derecho internacional participaría de esa solución al problema en esta región? Para mí el problema más grande en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, es la injusticia social. Que es un problema que ha como origen el sistema nacional, no el sistema internacional. Pero el derecho internacional, por ejemplo, en el sector del derecho de inversión, es acómplice. ¿Se dice en español acómplice? Es acómplice con una injusticia, en italiano se dice clamorosa. Sí, clamoroso. Clamorosa, porque da muchos derechos a la persona o la empresa que hace la inversión, pocas protegidas el bien común del país donde hay la inversión. Contra eso es necesario luchar. Es una manera, en cambio de orar a Dios o escribir artículos, eso no es aceptable, etc. Cada país puede renunciar a estos tratados, como hacía la Australia. No es justo, no protege intereses públicos en nuestro país. Hasta la vista, estos tratados de inversión. ¿No puede hacerlo Colombia? ¿No puede hacerlo Argentina? Dicen, sin estos tratados la inversión cae. No es justo. ¿Ves la inversión en China? No hacen parte de este mundo de tratados de... Hacerse misma. ¿Quieres escuchar una chiste judía? A propósito de tu pregunta. Sí, por favor. Hay una nave, sai, crociera,
Y un día una persona cae en el mar. Entonces, las personas lo dejan un ¿cómo se dice? Salvavidas, salvavidas. Esta persona dice, no, 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 yo creo en Dios, Dios va a salvarme. Entonces lo dejan una corda. Él dice, no, 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 no necesito la corda porque Dios va a salvarme. Al fin ponen un pequeñito barca en el mar para salvarlo. Él dice, no, 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 barca no, Dios va a salvarme. ¿Cómo se dice? He drowns. Se ahoga, se ahoga. Se ahoga. Los ángeles van al Dios. ¿Cómo podías no ayudar a esta persona de grande fe? Que Dios dice, ¿qué podía hacer? Lo he enviado una corda, lo he enviado una barca. Y no hacía nada. Con esta gente no puede hacer nada. Por la injusticia social, nosotros debemos hacer. Y no qué puede hacer derecho internacional. El tratado de inversión no te gusta, renunciarlo. Gracias. Próxima vez, estatista cambiará con el ejemplo de tratados de inversión. Que Dios dice, podían renunciar, que no necesitan más. No es tan fácil en un marco como el latinoamericano, pero nos va a hacer pensar. Ya les quedan temas para la clase de Derecho de las Inversiones para pensar. El problema no es el derecho internacional en este campo. El problema es la clase rica de países latinoamericanos que gustan estos tratados. Les gusta esta injusticia social. Son ellos. No los horribles alemanes, americanos, canadienses. No. Es la clase política en los países. Y ahí sabemos que estas son las nuevas generaciones que nos toca prepararnos para estos cambios y relevo generacionales. Yo, para que no haya problemas no te vayas a quejar del tema de la misericordia, no puedo más que agradecer. Como los liberales que hablan todo el tiempo sobre liberalismo, pluralismo, etcétera, son los más iliberales. Y tú entiendes qué quiero decir. Pero sabes, lo importante... Ellos que hablan todo el tiempo sobre la misericordia. Me conoce, no. Me conoce. Pero esta es una broma, es una broma. Espero que no haya sido una tortura. Espero que no haya sido una tortura. No, para nada tortura. Y debo agradeceros verdaderamente. ¿Quién no quiere en milagros? ¿Milagros? Ahora puede creer en milagros. Ningún pregunta sobre COVID. Gracias al Dios. Tienes mucho más para aportarnos. Muchas gracias por este espacio, por abrirnos la puerta, que es lo que pasa con estas cosas en Zoom, la puerta de tu casa, de tu historia personal, de ese legado para nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de recibir directamente esta herencia de conocimiento, de experiencia y de cariño. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A la próxima. Hasta la próxima. Buena mañana a todos.